Bueno, bienvenidos a todos a esta webinar en donde vamos a tratar uno de los objetivos fundamentales que todos nos planteamos y buscamos a la hora de regentar un taller de reparación de vehículos. ¿Y cuál es ese? Cómo hacer que tu taller sea un negocio rentable y saludable. Mi nombre es David Alonso, soy responsable técnico en DIN Formación Mecánica y os voy a acompañar durante la próxima hora y media más o menos, en la cual vamos a trabajar este concepto de rentabilidad y cuáles son las claves para poder alcanzarlo. Todos los que estamos aquí tenemos una misma meta, que es conseguir que mi taller sea un negocio rentable y saludable. Conseguir que mi taller sea rentable o saludable es uno de los principios básicos que vamos a tener, ya sea que yo ya regente mi propio taller, o bien si estoy en el proceso de montarlo, o incluso si únicamente es una idea que me rodea por mi cabeza. Y seguramente todos los que estamos aquí tenemos otro punto en común, otro común denominador, que es la parte técnica relativa a la reparación de vehículos no nos supone un problema. De hecho, recibimos vehículos más o menos complejos, se nos presentan averías más o menos rebuscadas, necesitaremos o no la ayuda de un servicio de asistencia técnica externa, pero todos tenemos más o menos controlada esta parte técnica, esta parte de gestión técnica. Pero ¿qué sucede en cuanto a la parte de gestión administrativa? Es decir, la gestión de mi propio taller. Pues que la tenemos quizá un poquito más abandonada o quizá nos surgen más dudas a la hora de llevarla a cabo. Pero lo importante de todo esto es que tanto la parte técnica, la gestión técnica, como la gestión administrativa son dos patas fundamentales que dan equilibrio a mi negocio. Por lo cual es muy importante que ambas siempre vayan de la mano y que la inversión de tiempo que yo realice en ella sea proporcional. Es decir, que al final esté tan satisfecho con la gestión técnica de mi taller como la gestión de mi negocio desde un punto de vista administrativo. Y es justo esta parte administrativa donde tenemos el mayor bloqueo. Es decir, cuando tenemos que ponernos la gorra de gerente de mi taller. Al final, si quiero mejorar los resultados de mi negocio, es necesario que invierta tiempo en gestionarlo. Y eso va a ser una clave en todo el proceso transformador que yo quiero llevar a cabo en mi taller para mejorar mis resultados. Si queremos mejorar nuestro negocio y lograr, por tanto, que sea más rentable, lo primero que tenemos que definir son los procesos que realizo en mi taller. ¿Y por qué necesito conocer esos procesos? Para identificar cuáles son aquellos que debo mejorar y, sobre todo, en qué orden. ¿Cuáles son los que me van a abocar a un mejor resultado en menos tiempo? ¿Y cuáles son esos procesos clave? Pues fijaros, hablamos de planificación y estrategia, organigrama de mi taller y gestión y eficiencia de mi taller, gestión de mis recambios, gestión laboral y seguridad social, contabilidad y finanzas de mi taller y gestión de mi equipo y gestión de mis clientes. Fijaros que hablamos de rentabilidad, pero ¿qué significa para mí que el taller sea rentable? Pues tenemos varias opciones. Puede ser ganar más dinero al final de mes. Podría ser trabajar menos horas al día, es decir, lograr que mis horas de trabajo sean lo más eficientes posible. O por otro lado, pudiera ser escalar mi negocio y crecer para asumir más trabajo con el objetivo de aumentar mi beneficio. Ojo, no solo mi facturación. Con lo cual, en función de mi negocio, de mi situación y de la idea que yo tenga, el concepto de rentabilidad puede ser uno de estos puntos, dos o incluso todos, o cualquier otro que pueda surgir, que lo iremos viendo. Por tanto, lo primero que necesito decidir, y esto es fundamental, es el objetivo de mi taller. ¿Es un taller de reparación de vehículos, de reparación de carrocería, de pintura? Por otro lado, ¿es un taller de reparación de mecánica general, de neumáticos, de vehículos de alta gama? A día de hoy, solo de vehículos eléctricos. Tengo que definir cuál es el objetivo. Y además, necesito responderme a dos preguntas. Primero, ¿qué quiero conseguir con mi negocio, con mi taller, con mi esfuerzo y trabajo? Y en segundo lugar, ¿cómo lo quiero conseguir? ¿Cómo quiero llegar a mis metas? Iremos desarrollando estas dos preguntas a medida que avancemos un poquito en esta webinar. Tanto si ya tienes un taller
en funcionamiento, como si te encuentras en el proceso de montarlo, nosotros te vamos a ayudar. ¿Y por qué te vamos a ayudar? Porque somos lo que necesitas. Lo que necesita tu taller para mejorar sus resultados, para acompañarte y aconsejarte en la optimización y mejora de tus procesos, de tus cuentas y de tu gestión interna. Fijaros que estamos hablando continuamente de trabajar eficientemente. Pues te vamos a ayudar a trabajar de esa forma eficiente que necesita tu negocio, que necesita tu taller. ¿Para qué? Para que tus procesos y tu equipo sean productivos. La pregunta que nos podemos plantear es la siguiente. ¿Por qué necesito ser eficiente? Obviamente, yo puedo seguir trabajando como hasta ahora. Según trabajo a día de hoy, ¿cumplo con mis expectativas? Si es así, el grado de mejora puede ser pequeño. Pero si yo noto que mi taller necesita más, pues entonces cuando tenemos una falta de eficiencia, que puede ser en aspectos diferenciales del taller o en cuestiones orgánicas de mi taller, lo iremos viendo. Pero, ¿por qué necesito hacerlo? Pues muy sencillo, chicos, porque mi cliente es lo que espera de mi taller, que sea eficiente. Y por eso mi cliente me elige a mí y no elige al que tengo enfrente en la misma calle, sino que precisamente me elige a mí. Lo importante, fijaros, es no solo el trabajo que yo pueda desarrollar desde un punto de vista técnico en mi taller, sino preguntarme qué espera mi cliente de mí. ¿Qué espera mi cliente de mi taller? ¿Cuál es su expectativa? Y en general, ¿cuál es esa expectativa? Que seamos rápidos haciendo la reparación y atendiendo a ese cliente, a la persona que entra en mi taller, que seamos eficientes y que seamos comprometidos. ¿Qué es eso de ser comprometidos? Que le demos seguridad, que nos vean como un amigo al que le dejamos su coche con total transparencia, con total seguridad, con total confianza, que nos vean transparentes. Fijaros que aquí, de momento, no he hablado del precio. ¿El precio es importante? Es un miedo que siempre tenemos. ¿Pero es importante el precio a la hora de pensar en mi taller? De manera que sea lo primero que tengo que tener en mente. No, no lo es. Y no lo es si cumplo la expectativa que tiene mi cliente. ¿Y cómo sé qué expectativa tiene mi cliente? Me lo está diciendo cuando trae el coche a mi taller, cuando me cuenta lo que cree que le está pasando a su vehículo, cuando me dice la urgencia que tiene, cuando comparte conmigo el problema que le genera dejar su coche en mis instalaciones. Tengo que escuchar a mi cliente y que mi cliente sienta que yo le presto atención. Es decir, necesito invertir tiempo en mi cliente para saber lo que necesita y así cumplir su expectativa. Entonces, no tendremos ningún problema cuando le cobre por la reparación lo que él espera que yo haga, porque le he escuchado, porque conozco su necesidad, más allá del problema puntual o la avería concreta que tenga su vehículo. Permitidme una pregunta, por favor. De los que estamos aquí, ¿quién trabaja más de 10 horas al día? Levantad la mano los que tengáis la cámara encendida o escribirme por el chat, os estoy viendo. Muchos, ¿verdad? Si os fijáis en las cámaras, muchos trabajamos más de 10 horas. Podemos decir que más del 70-80% de los que estamos aquí estamos trabajando más de 10 horas al día. Y seguramente alguno esté pensando, ojalá solo fueran 10. Porque son muchas más. Porque llego a casa y posiblemente siga trabajando, siga dándole vueltas, me lleve los problemas a mi casa. Yo me pregunto, ¿para eso monto mi taller? ¿Esto es lo que yo quiero conseguir? ¿Trabajar más de 10 horas al día? Pero la realidad es que no es necesario. No tengo que estar tantas horas en el trabajo para conseguir buenos resultados. Fijaros en una frase. No es necesario destruir mi vida para construir mi negocio. Siempre estamos continuamente dándole vueltas al hecho de que necesito para arrancar mi negocio un sacrificio sobrehumano. Obviamente, si tenemos un negocio, tenemos que hacer ciertos sacrificios, pero que no nos destruya la vida. No tenemos que destruir una parte de nuestra vida para construir otra, y más cuando es un trabajo. Tiene que ser un equilibrio siempre
entre ambos extremos, entre ambas patas. ¿Y cómo lo consigo? Planificando y aportando valor a mis horas de trabajo. Permíteme que te ayude a conseguirlo, a que seas productivo, a que ahorres dinero siendo más eficiente y sobre todo a disfrutar de nuestro trabajo, que es lo que nos gusta, sin agobios ni ansiedad. Los principales problemas a los que nos enfrentamos a la hora de gestionar un taller, en el fondo, si los pensamos, son siempre los mismos. No invierto el tiempo necesario en planificar lo que quiero hacer. ¿Y cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo? Planificar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque mi cliente no puede esperar, porque es la única forma en la que yo sé hacer ese trabajo, porque siempre pongo excusas. Siempre encuentro una excusa para no pararme a pensar lo que debo hacer. Siempre estoy muy ocupado. Siempre que veo opciones de mejora, digo que no, porque no tengo tiempo. Sé que estoy trabajando mal, fijaros en esa rueda. Sé que me lleva mucho más tiempo, sé que me lleva mucho más esfuerzo. A veces sé que pierdo dinero. ¿Por qué no me paro? ¿Por qué tengo miedo a parar y reflexionar acerca de lo que estoy haciendo y coger buenas ideas? Es un miedo que tengo. Es un obstáculo al cual nos enfrentamos todos los días. Y por otro lado, me cuesta marcar el coste hora real que debería cobrar a mi cliente. Caray, me cuesta presupuestar, que es el objetivo de cualquier negocio, ¿no? Porque no lo tengo bien calculado, porque no debería invertir tantas horas en reparar el vehículo de mi cliente, porque he pedido piezas de recambio que quizá no necesito y que al final no empleo y por tanto no le cobro a mi cliente. Pero claro, entonces, ¿qué le cobro? Y es aquí, fijaros, nos pasa a muchos, que empiezo a reducir mi beneficio, mi margen de beneficio, lo que genera ingresos en mi empresa, en mi negocio, en mi taller, lo empiezo a reducir. Y empiezo a justificar el coste de mi cliente. Yo me pregunto, ¿para qué trabajo entonces? ¿Para regalar mis horas de trabajo? Darle una vuelta. La primera alarma que nos debería hacernos pensar en que algo está pasando es nuestra salud, nuestro estado anímico, mi estado anímico, tu estado anímico y tu salud. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo te encuentras? ¿Habéis encontrado tiempo para asistir a esta charla que estamos teniendo hoy? ¿Estoy agobiado por estar aquí? ¿Siento que estoy perdiendo el tiempo porque no le estoy dedicando más horas a mi trabajo? Fijaros que muchas veces estamos enredados en este tipo de preguntas y no somos capaces de salir de ahí. Permitidme otra pregunta, por favor. ¿Quién llega más tarde de las 9 de la noche a casa, habitualmente? Si os fijáis en las cámaras de los compañeros, casi todo el mundo está levantando la mano. ¿Vale? No es normal que tenga que salir o que tenga que llegar a casa más allá de las 9 de la noche. O sea, tenemos una familia, tenemos hobbies, tenemos tiempo libre. En el fondo, tenemos una vida más allá del negocio, que es mi pasión. Pero una cosa es que mi negocio sea mi pasión, lo que me gusta hacer, por el que sea en ocasiones incluso el sentido de mi vida, y otra cosa es que sea toda mi vida. Hablamos de trabajar más de 10 horas al día, hablamos de salir o llegar a casa a las 9 de la noche. ¿Eso es lo que yo quiero conseguir? ¿Es lo que yo quiero obtener cuando me he esforzado, cuando me he sacrificado y me he arriesgado a montar mi propio taller? ¿Te levantas con ansiedad pensando en todos los problemas que tienes en tu taller? ¿Te pasas agobiado y estresado todo el día debido a que te falta tiempo para poder hacer todo lo que necesitas? ¿Termino cabreado y de mal humor con todos los que me rodean? O fijaros otra situación que nos pasa a muchos, a mí el primero. Me paso más tiempo quejándome que pensando en los aspectos positivos y buenos que me pasan durante el día. Repito, ¿esto es lo que yo quiero conseguir?
Si estás aquí, es porque este no es el objetivo que tenías en mente cuando montaste tu taller. Eso tiene que ser una constante en nuestro pensamiento. Lo que yo quiero conseguir, lo tengo que alcanzar. Y si no lo alcanzo, es que ese camino no es el adecuado, por el motivo que sea. Lo analizaremos. Pero si no estoy donde quiero, ese no es mi camino. Por tanto, necesito cambiarlo y ver cómo cambiar ese camino y cómo mejorar mi día a día para que pueda disfrutar de todo lo que estamos haciendo. Empresas y auditorías, le vamos a preguntar por algo similar a un técnico en el mundo del automóvil que lleva toda su vida trabajando en talleres y que montó un taller desde cero, junto con su socio, en ese caso Jaime, y vamos a preguntarle, José Manuel, estás por ahí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, por aquí estoy, David. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias por estar aquí. José Manuel, tú llevas, como te decía antes, o como os comentaba antes, más de 30 años trabajando en diésel inyección Milladoiro. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado desde que empezaste hasta el día de hoy, en donde tu taller está completamente asentado y es reconocido en el sector? Bueno, si te digo que mi dificultad, mi mayor dificultad la encontré creyendo que yo estaba bien, ¿no? Y creyendo que, bueno, pues montamos nuestra empresa bien, teníamos clientes, todo funcionaba muy bien, pero ¿qué sucedía? Que empezábamos a trabajar a las 8 de la mañana o antes, salíamos de trabajar a las 10, 11 de la noche, etcétera. Y todo eso pasa factura, factura que te encuentras con que por la mañana te levantas con una ansiedad tremenda, que al lunes por la mañana ya deseas que llegue el viernes por la tarde para desconectar, pero pasas todo el fin de semana con la cabeza con un bombo y no eres capaz de desconectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se alarga en el tiempo y no es fácil de conseguir deshacerse de todo eso. Y la gran suerte en mi caso es que pues conseguí vencer esa ansiedad, conseguí vencer todo ese estrés y conseguí estabilizar, como se suele decir, mi barco y mi vida, ¿no? Llamémosle mi salud, que era lo más importante y era lo que más temía, porque fíjate que a los pocos años de comenzar mi empresa, pero bueno, esto ya me pasaba como empleado y responsable de otra empresa, ¿no? Bueno, en mi área, en la área que me correspondía como responsable. Y ya estaba con ansiedad en esa otra empresa. Entonces, cuando es para ti, todavía tienes muchísima más ansiedad. Entonces, cuando consigues superar todo eso y llegar a un punto donde tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago de mi vida? Y cuando consigues que digas tú, bueno, pues lo primero que hay que en este mundo, y sobre todo en el mundo de la mecánica, es primero analizar y primero ser, para después no estar siempre en el hacer, hacer, hacer para tener, ¿no? Estamos, que es lo que siempre estamos, que queremos hacer, hacer, pero no nos paramos, como bien decías tú en la imagen esa del carro que iban tirando, no nos paramos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar, ¿no? Y para mí fue una de las dificultades más grandes, fue eso, la cantidad, la ansiedad tremenda que acumulé durante un tiempo. Y superar todo eso Efectivamente. fue un éxito, la verdad. Muchas gracias, José Manuel. Vamos siguiendo esa misma línea de hacer, 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 de tener mucho trabajo, de no ser capaz de parar, de querer sacar el trabajo casi de cualquier manera. Y vamos a preguntarle a Stan Matute, buenas tardes. A ver si te oímos. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, un noches. placer escucharte. En la parte del planeta en la que se encuentren. Efectivamente, efectivamente, que hoy somos globalizados. Te pregunto, Stan, ¿cuál es para ti lo más importante a la hora de gestionar un taller de reparación de vehículos? Bueno, lo responderé de una manera analógica. Un vehículo fue construido con un fin único y específico, que es la movilidad. Y esta, a su vez, tiene que ser segura y confortable. ¿Cómo obtenemos una movilidad segura y confortable? Con la unión de diversos sistemas: dirección, suspensión, frenos, transmisión. Al igual
Un negocio, o en nuestro caso, un taller mecánico, se monta con un fin específico, la rentabilidad, donde a lo largo del tiempo la experiencia ha demostrado que para elevar las ganancias hay que contar con un procedimiento. Y al igual que un vehículo, el movimiento nace en el motor, pasa por la transmisión para salir por las ruedas, asimismo, lo más importante a la hora de gestionar un taller es contar con un sistema que nos dé lineamientos a seguir para utilizar nuestros recursos de una mejor manera, tiempo, espacio, personas. Aumentar la productividad, realizando trabajos más rápidos y menos retornos por garantías. Controlar mejor los procesos internos, que nos da oportunidad de crecimiento y confianza para delegar. Y en conclusión, aplicar un sistema de gestión facilita el crecimiento del taller. Son unos pasos muy básicos cuando los escuchamos, pero no son tan sencillos cuando realmente los queremos implementar. Gracias, Stan, por responder a esta pregunta y seguiremos luego contigo. Permitidme que avance un poquito más, ¿de acuerdo? Y vamos en la misma línea que hemos ido comentando hasta ahora, y es analizar otro tipo de situaciones que nos encontramos en muchos talleres y que tiene que ver con lo siguiente. A ver quién se siente identificado. Fijaros, ¿tienes trabajadores contigo pero no eres capaz de delegar? ¿Consideras que tienes que hacerlo todo tú para que salga bien ese trabajo? ¿Nadie es capaz de hacerlo como tú? Y por otro lado, ¿merece la pena coger tanto trabajo si al final no obtengo el beneficio que busco? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está fallando? ¿Intentas planificar el día a día y a las 2 horas se ha desmontado por completo la planificación que has hecho? Y te preguntas, ¿para un día que planifico no sé para qué lo hago? ¿Qué está pasando realmente? Vamos a preguntar a unos cuantos expertos más. Por un lado, tenemos a Nacho Gallardo, ingeniero industrial, especialista en automoción, que lleva más de 20 años trabajando en los departamentos de formación, asistencia técnica y gestión de postventa y garantías en fabricantes como Mazda y Jaguar Land Rover. Por otro lado, tenemos a Manel Báez, profesional también del sector del automóvil, licenciado en este caso en Administración y Dirección de Empresas, socio en Asitec y es especialista en análisis de procesos de taller e implementación de estrategias de mejora. ¿A través de qué? De procedimientos eficaces y herramientas de gestión. Y también contaremos con Stan en esta ronda de preguntas. Entonces, Nacho, ¿estás por aquí? Estoy por aquí. Encantado de estar aquí con todos vosotros. El placer es nuestro. Pues Nacho, en un taller de reparación se dedican muchas horas de trabajo, como lo venimos contando hasta ahora, Sí. pero dichas horas no son lo efectivas que debieran. Es decir, echamos muchas más horas de las necesarias para solventar una avería y muchas más horas de las que le cobramos luego al cliente. Por tanto, no nos cubre nuestro trabajo. La pregunta es, ¿dónde consideras que tenemos el problema? ¿Qué factores habría que considerar para revertir esa situación? Vale, pues te voy a contestar primero con una pregunta. ¿Cómo sabemos si realmente son efectivas las horas que hemos estado? O sea, ¿cómo sabemos si realmente hemos empleado las horas necesarias? ¿Vale? Para saber, es decir, yo he hecho una operación, he entregado un coche y he empleado un número de horas. Tendremos que saber si realmente ese número de horas se han podido utilizar bien o no se han utilizado bien. He empleado más tiempo del necesario para hacerlo. Entonces, primero, es decir, tenemos que saber en qué estamos dedicando el tiempo y cómo lo estamos dedicando el tiempo para luego ser capaces de determinar si estoy siendo efectivo o no, si realmente estoy empleando las herramientas adecuadas o las personas están siendo las adecuadas y están bien preparadas, ¿vale? Para hacer cada una de esas operaciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tiempo estamos empleando y tendríamos que saber también y poderlo comparar con el tiempo que realmente es necesario emplear para esa operación. Entonces, empezaríamos por ahí. Simplemente es a la hora de medir las horas que estoy empleando, que quizás también para muchos de nuestros talleres o nuestro tal, que estamos acostumbrados a trabajar pues de una manera pues un poquito más, más centrado en el proceso de reparación o cómo estoy reparando, más en la parte técnica
y no tanto en si estoy siendo efectivo o no a la hora de reparar. Voy a ser eficiente porque tenemos claro que la reparación se va a llevar a cabo, pero también tengo que saber si estoy siendo eficaz, ¿no? Entonces es eso. Primero tenemos que saber qué tiempo estamos empleando y cómo, o tener una referencia para saber si lo estoy haciendo bien o mal. Y de todas formas, va a ser imprescindible para cuando yo quiera facturar al cliente, porque el cliente va a necesitar que yo le diga cuánto tiempo he empleado para reparar ese, o para haber realizado la operación determinada. Efectivamente, al final, fijaros, chicos, un titular, ¿qué puede ser? Mis horas de trabajo deben aportar valor y tengo que saber medirlo. No es trabajar por trabajar, sino es dedicar las horas necesarias a la actividad que quiero hacer. Y el resto sobra, no me vale. Lo dedico en otras cosas que va a mejorar mi día a día. Sí, hay una cosa que ha dicho José Juan al principio, que es claramente la rentabilidad. Nos encanta el trabajo que estamos haciendo. Yo estoy seguro que el 99,9% de la gente que estamos ahora mismo aquí escuchando, estamos en el mundo del automóvil porque nos gusta, porque es nuestra pasión. Algunos tenemos la fortuna de hacer una cosa, otros otras, y yo sé que hay mucha gente que está disfrutando y que ha sido su sueño dedicar y abrir un taller y tener un taller. Y eso la verdad es que es algo espectacular, pero tenemos que, y lo ideal sería tener el taller hoy y tenerlo también dentro de 5 años. Es decir, tenemos que hacer que este sueño nuestro, que este placer, ¿vale? Para muchos de nosotros que trabajan en el último automóvil, sea algo rentable y que nos haga llegar a final de mes y nos permita crecer. Efectivamente. Fijaros que hablamos de eficiencia, hablamos de eficacia, hablamos de ver cuántas horas necesito, que no siempre es sencillo, pero tenemos que, y veremos que hay formas de medir esas horas de trabajo y de poder estimar realmente lo que nos va a llevar a la hora de hacer una operación en un vehículo, la típica reparación eléctrica, que no tengo ni idea de por dónde van los tiros. Pues veremos fórmulas para poder estimar ese tiempo y sobre todo para poder ver en qué me he equivocado en esa reparación, que he tenido que invertir mucho más tiempo del necesario para poder corregirla en la siguiente operación y generarme mi base de datos de tiempos de operaciones, que veremos toda esa parte en un futuro, pero es muy interesante empezar a ver cómo trabajo yo y cómo desarrollo yo mi trabajo. Permitidme que vaya con Manel. Manel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Qué gozado de escucharte. Fijaros que estamos hablando de eficiencia, eficacia, rentabilidad, y yo te pregunto lo siguiente, Manel. Tú realizas multitud de consultorías a talleres y quisiera preguntarte, en la situación actual en la que estamos, ¿el taller gana dinero o solo mueve dinero? Generalizando, el taller mueve dinero, generalizando. Evidentemente, también dependerá del tipo de taller. O sea, un taller carrocero, pues a día de hoy está claro que mueven bastante más dinero que el que gana. Taller mecánico dependerá mucho de su gestión, de las veces que se ponga el gorro de empresario y, generalizando otra vez, el taller que quiera ganar dinero tiene que tener claro que su negocio es de gestión de tiempo y de dar calidad de servicio al cliente. El que se ponga el gorrito de empresario y tenga claro esas premisas, ¿no? Que es un gestor de tiempos y que el cliente es el corazón del negocio, pues es probable que gane dinero. Efectivamente. Es decir, que yo como gestor o como dueño de un taller, todo lo que sea mover dinero, en la práctica no me interesa. Para nada. Al final hemos montado los negocios para, como has dicho tú al principio, ¿no? Para que tengamos un negocio rentable y saludable. Entonces, ¿de qué me sirve a mí mover dinero si al final de mes no estoy generando riqueza y no estoy generando patrimonio a mi empresa con el paso de los años? Al final es lo que te va a quedar, el patrimonio que tú generes con tu negocio. Y esto tienes que ponerte el gorrito de empresario
ser más empresario y menos reparador, tener claro que el taller da beneficios con una buena atención al cliente, eso es la clave, y que gestiones y planifiques bien tu tiempo. Y no me refiero a tu tiempo en tu día a día, sino a cómo gestionas las entradas a taller, cómo planificas los tiempos de reparación con tu equipo técnico, cómo haces un buen control, como decía Nacho, creo que era, de esos tiempos de producción. Es decir, tenemos que ser eficaces y eficientes. Y no hay otra manera de controlarlo que no sea otra que es con el control de la producción, de los tiempos. Efectivamente, fijaros que al final hablábamos de rentabilidad, de aportar valor, de objetivos de mi taller. Yo tengo que buscar como objetivo, y eso es una cuestión estratégica, aquellas actividades en las cuales yo tengo un beneficio. Si tengo muchísimo trabajo y cojo trabajo por el cual apenas le saco rendimiento, no me interesa. Si estoy empezando, no me queda más remedio. Pero llega un punto en el que tengo que diferenciar aquello que me aporta valor, que mi trabajo aporta valor y por tanto le saco un beneficio, a aquello que realmente me está quitando tiempo y no me interesa. Y no es cuestión Sí, de eso, perder al cliente. perdona que te interrumpa, David, Sí, eso sí, es, adelante. vendría después de marcar un objetivo para tu negocio, para tu empresa, ¿no? Al final, todos tenemos deseos, pero pocos nos marcamos objetivos. Y para un negocio es necesario marcar un objetivo global de empresa. Y a partir de ahí, lo que tú dices, David, ir desgranando aquello que me es rentable o hacia dónde quiero dirigir mi negocio, ¿no? Pero el gorrito de empresario, parece, marcarnos un objetivo, es decir, cuánto quiero ganar, Efectivamente, mil identificarlo gracias, y Manel. hacer unos seguimientos. Eso es, fijaros que al final yo tengo que transformar mi taller. O sea, nadie nace sabiendo, yo genero un negocio, yo pienso un objetivo previo, empiezo a trabajar, empiezo a tener clientes, los clientes me demandan ciertas reparaciones, ciertos mantenimientos, ciertos trabajos, y yo tengo que diferenciar cuáles quiero hacer realmente en un momento dado. Necesito transformar mi taller para cumplir con el objetivo, ser selectivo, efectivamente. Eso es lo que necesito ser. Permitirme que esta pregunta se la hagamos a Stan. Stan, vuelvo contigo. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los puntos clave para llevar a cabo este proceso transformador de mi taller? Hola, gracias nuevamente por este espacio. Lo que he aprendido en mi experiencia al llevar un taller, y como muchos de nosotros me ha tocado aprender a la mala, un proceso transformador es equivalente a innovación, reinvención, cambio, perfeccionamiento, mejora. Y esto, llevado a un taller mecánico, con la finalidad de mejorarlo de manera integral, es enfocarse en 5 puntos. Primero, sistema organizacional, que es la estructura de la empresa. ¿Quién es el gerente? ¿Quién o quiénes son los mecánicos? ¿Quién es el contador? ¿Quién es el encargado de repuestos? Etcétera. Segundo punto, productos y servicios. ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes? Mecánica rápida, alineación y balanceo, sistemas de aire acondicionado, sistemas de gasolina, sistemas diésel, ventas de repuestos. Delimitar a qué nos enfocamos. Tercero, procesos dentro del taller. Entonces se aplica un sistema de gestión para mantener al taller en una mejora continua. Cuarto punto es la tecnología, que estamos en una era digital de manejo de la información, datos técnicos, facturas, listas de clientes, hojas de trabajo, ¿sí? Y también de la tecnología en equipo técnico, que son escáner, osciloscopio, actualmente se da asistencia y programación online. Y el quinto punto, y muy importante, es la experiencia de cliente. Cosas que podemos hacer para fidelizar a un cliente. Entonces,
Los puntos que yo considero relevantes nuevamente son un sistema organizacional, un análisis de productos y servicios, la implementación de un correcto sistema de gestión por procesos, darse de alta con la tecnología y mejorar la experiencia de cliente. Si nos enfocamos en estos puntos, aplicando una estrategia correcta, vamos a lograr transformar un taller en una empresa de éxito. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ir desglosando poco a poco estos puntos que Stan va comentando y que han ido también matizando previamente tanto Nacho como Manel, de manera que vamos a dar un pasito más en ese sentido, sin perder el hilo, en donde podemos hablar de otro aspecto fundamental, que es justo la gestión empresarial. Como decía Manel, ponernos el gorrito de empresario y empezar a echar numeritos a nuestro negocio, a mi taller. Es decir, ¿tienes bien calculada la hora de trabajo que cobras a tu cliente? ¿Sabes el tiempo que inviertes en cada vehículo, como comentábamos antes, para poder cobrarlo de forma adecuada? ¿Es adecuado precisamente ese tiempo que invierto en cada vehículo que entra en mi taller? Y por otro lado, ¿todo lo que pides por recambio es rentable? ¿Es realmente necesario ese recambio que has comprado, lo montas en el vehículo y se lo cobras a tu cliente? ¿O lo dejo por ahí tirado en mi taller? ¿Has calculado alguna vez cuánto dinero tienes invertido en piezas que están tiradas por tu taller, perdidas o obsoletas en tu almacén? Fijaros que no son preguntas sencillas, pero vamos a intentar profundizar un poquito más en ello, hablando con dos personas más y volviendo a sacar a Nacho para un tema muy concreto. En este caso os presento, por un lado, a Verónica Julias, asesora técnica contable en la asesoría Citem, con más de 20 años trabajando en contabilidad y fiscalidad y siendo especialista en gestión precisamente de la contabilidad de talleres de reparación de vehículos. Y por otro lado, hablaremos con Alex Jiménez, formador especialista en automoción, con más de 20 años de experiencia en el sector, cofundador de Autodemia Online y formador para Jaguar Land Rover. Con lo cual, Verónica, buenas tardes, ¿estás por aquí? Hola, sí, ¿me oyes? Perfecto. Se te ve y se te escucha perfectamente. Vale. Pues, Tengo algún pequeño problema de conexión que a veces pierdo la conexión y no se estoy escuchando, pero a ver si va bien. vale, nosotros por lo menos te escuchamos perfectamente, con Vale. lo cual, genial. Te pregunto, si me permites, Sí. llevas, como decía antes, más de 20 años asesorando a talleres de reparación de Correcto. vehículos, además de multitud de empresas de diversos ámbitos profesionales, Sí. por supuesto. Efectivamente. Pero, ¿cuál es, en tu opinión, el punto más débil de un taller en lo relativo a su gestión contable? Pues vamos a ver, desde mi experiencia, la mayor parte de los talleres, sobre todo en Galicia, que es donde yo me muevo, suelen ser pequeños talleres, talleres con 2, 3 personas como mucho, y son micropymes, por decirlo así. Entonces, no tienen una capacidad administrativa suficiente para llevar la contabilidad desde la propia empresa. No pueden tener un contable allí en la empresa que les lleve todos los papeles y tal. Entonces, normalmente, por norma general, se apoyan en una asesoría, ¿vale? Y cuando yo empiezo a trabajar con ellos, me encuentro con que el trabajo de la asesoría lo dejan como en un segundo plano. No le dan la importancia que realmente debe tener la contabilidad de la empresa, porque al final la contabilidad de la empresa no es simplemente un mero formalismo legal en el que tienes que cumplir una serie de requisitos legales, tanto para Hacienda como a nivel mercantil, y ya está. No, la contabilidad de la empresa es una herramienta fundamental en la toma de decisiones de la empresa. Evidentemente, si tú no controlas cómo está tu contabilidad, pues no vas a controlar cuáles son tus costes fijos, cuáles son tus costes variables, cómo vas a preparar un presupuesto, porque al fin y al cabo, ¿qué es un presupuesto en sí? Un presupuesto es simplemente un anticipo de los gastos que va a tener una orden de reparación. Y si tú no sabes cuánto es el coste de tu mano de obra por hora, para saber cuánto le vas a poner a ese presupuesto o qué materiales vas a tener, evidentemente ese presupuesto va a estar mal hecho y probablemente te va a dar pérdida. Si tú en los presupuestos no los haces con una ganancia, la empresa al final
puede llegar a dar pérdida, a no ser rentable y que en unos años pues no sepas haber gestionado los recursos de los que has invertido, evidentemente. Entonces, la contabilidad es una herramienta más en la gestión de un taller y hay que darle la misma importancia que cualquier otro tipo de gestión que se haga dentro del taller. Yo veo que ese es el punto básico, la poca importancia que se le da a la contabilidad. No sé si me habéis entendido. De hecho, fijaros que estamos dándole vueltas a ese coste hora que necesita mi taller y, si no me equivoco, Verónica, desde un punto de vista contable, yo necesito marcar un precio que como poco compense los gastos que yo tengo fijos al mes. Efectivamente. Porque Es tú decir, empiezas a ganar no solamente con los márgenes, con el coste variable, sino cuando empieces ya a superar tus costes fijos. O sea, que tú en una operación en concreto le ganes 100 euros y en otra 100 euros, pero tú tienes unos costes fijos mensuales de 1.000, ¿sabes qué? Tienes que hacer por lo menos 10 operaciones de ganancia 100 euros para cubrir 1.000 y no estás ganando todavía. O sea, tienes que saber cuáles son tus costes fijos primero y luego cuál es tu margen en cada operación. ¿Qué margen le vas a dar a cada operación? A cada orden de reparación, ¿qué margen le vas a dar para después superar los costes fijos y a partir de ahí empezarías a ganar? efectivamente. ¿Y qué pasa si toco mi beneficio? Porque en muchos talleres lo que hacemos es decir, no te voy a cobrar tanto, quito beneficio a mi operación. ¿Qué genera eso? Genera que estás perdiendo, vas a tener que endeudarte, vas a tener que pedir préstamos, no vas a poder cubrir los gastos que tienes y al final puedes llegar a tener que cerrar. O sea, es que no te queda otra. No puedes estar poniendo dinero, no puedes estar regalando el trabajo. Evidentemente, también aquí hay, a mayores lo que estaban diciendo el resto de los compañeros, tiene que haber una eficiencia y las horas de trabajo tienen que estar computadas correctamente, saber cuántas horas tienes que dedicarle a cada trabajo, aparte del coste de mano de obra. Es otro tipo de gestión, pero tienes que saber cuáles son los costes fijos que tienes. ¿Qué costes fijos son los que tienes? Pues el personal, el alquiler, o sea, la luz, los impuestos indirectos, el IBI, un montón de costes. La amortización de la maquinaria, que también es un coste fijo, o sea, tú inviertes una maquinaria al principio, pero esa maquinaria se va desgastando con el tiempo y ese desgaste supone un coste, aunque económicamente no lo tienes en el día a día porque ya lo has hecho en una primera inversión, tienes que tener en cuenta que esa máquina tiene un desgaste y que esa máquina después vas a tener que volver a comprar otra para cubrir una vez que esté desgastada. Efectivamente, luego, fijaros que volvemos al mismo concepto de optimización, de eficiencias, en este caso de la finanza de mi negocio, de mi taller, de lo que es el beneficio que yo lo tengo en un taller, y para eso necesito saber cuánto gasto al mes. Y sabiendo cuánto gasto al mes y cuántos vehículos puedo llegar a reparar, fijaros que ya tengo un número gordo, de cuál tiene que ser como poco mi precio hora. Luego veremos más cosas con Nacho acerca de este concepto, pero fijaros que el primer número ya lo tengo. Yo veo lo que me gasto fijo al mes en mi taller y sé la cantidad de coches que de media están entrando por mis instalaciones. Pues el beneficio que tengo que tener de todo ese trabajo que haga debe compensar el gasto que yo tengo. Y nunca tocar mi beneficio, porque al final lo que va a generar es que empiece a perder. Y es cuando ya vienen todos los problemas que nos contaba Verónica de una mala planificación en términos de presupuesto, efectivamente. Exacto. Muchísimas gracias, Verónica. Nada. Uno de los costes más importantes que tenemos en los talleres y que Verónica me consta que se pelea de forma continua, igual que José Juan, es precisamente el stock que tenemos en el almacén. Los recambios y piezas que pido para vehículos que al final no empleo, que me llegan tarde y que me olvido de ellos o que me quedan obsoletos. Por tanto, permitirme que hable un ratito con Alex Jiménez. Alex, buenas tardes, ¿estás por aquí? Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahí te veo perfecto. Pues Alex, tú has trabajado con muchos talleres y estás en contacto con multitud de técnicos por medio de Autodemia.
La gestión de los recambios es un tema muy importante que genera un coste nada despreciable en un taller. Te pregunto, ¿por qué crees que se hace una gestión no adecuada de los recambios? Es decir, ¿por qué pedimos tantas piezas de recambios que luego no montamos en el vehículo? Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos al final. Mira, me ha encantado lo que ha dicho Verónica porque me voy a enfocar en eso, ¿no? Estáis hablando de planificar, ¿no? Es una palabra que has usado tú, ser eficiente y ser rentable. Y es verdad, y esto no es por criticar al taller, el taller quizá es el último eslabón en el que estamos, depende del área geográfica, en una zona peligrosa. Me explico. Normalmente un taller de reparación, por lo menos en España, tiene alrededor suya 3, 4 grandes mayoristas, que todos seguros que conocéis el nombre, unas 6 tiendas de recambios de media y el taller, por otro lado, está rodeado de ofertas. ¿Vale? Ahora veréis hacia dónde quiero ir. Y me gustaría que pusierais en el chat, los que sois talleres, ¿cuántas veces al día os visitan comerciales de estas tiendas de recambios o de estos distribuidores de recambios para venderos productos? A ver si me lo podéis ir poniendo en el chat. No solo distribuidores de recambios, vamos a meter, si os parece, fabricantes tipo Gurth, tipo lubricantes, pero sobre todo distribuidores. ¿Cuántas veces al día os visitan? 4 o 5 veces al día, nos dice Francisco. Más de 3. Viene una vez cada 15 días. Pero al día, ¿cuántas tenéis, Patricia? Venga, ponerme ahí. Más de 3, depende del día, pero de media, sí. Venga, una media. 4 o 5. No está nada mal, ¿eh? Es decir, atendemos a 4 o 5 personas que nos están intentando vender productos que sean buenos para nuestro negocio, ¿no? Normalmente llena de ofertas. Es decir, los talleres están rodeados de oferta, ¿verdad? Pues ahora tengo el lubricante, ahora tengo el bidón de aceite mucho más económico, mañana tendré una campaña de embragues y pasado mañana tendré los frenos. Y esto es muy particular y en concreto en nuestra área geográfica, en España, es muy peligroso porque al final los márgenes comerciales con los que trabajamos los talleres de reparación depende de las piezas, pero si hablamos de electrónicas, 20-30%, si hablamos de mecánica, ¿verdad? ¿Cuánto margen tenemos en una pastilla de freno? ¿Un 40, un 50, un 60%? No sé si me equivoco. Esto es muy peligroso. 65-80 nos dicen. Es decir, tener un 80% de margen en una pieza es muy peligroso. Sobre todo es muy peligroso para el taller que no ha sabido o no ha podido valorar su precio de mano de obra, que es justo lo que ha dicho Verónica. Un taller que se encuentra perdiendo dinero, perdiendo valor porque no ha puesto precio a su mano de obra, ve que tiene un colchón de un 50, 60, 70% a su mano. ¿Vale? Aquí nos dicen, pero que el PVP está disparado, es correcto, pero esto es peligroso porque el taller puede acogerse a ese margen y hacer que parte de su negocio sea el margen de la pieza. Para mí esto ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido en nuestro país, que hemos basado nuestro negocio en el precio de la pieza, en el precio del margen de la pieza y no en el precio de la mano de obra. ¿Vale? Dicho esto, no es culpa del taller, es culpa del sistema, ¿no? De cómo está creado y al final ese recambio, pues que también, por cierto, lo pido por la mañana y me llega por la tarde, con 2, 3, 4 o incluso 5 repartos al día. Esto es algo que el taller que no ha sabido gestionar su negocio y que no ha puesto valor, pues se ha basado, ¿no?, en ese margen comercial de la pieza y esto le ha llevado a, en muchos casos, pues basar su negocio en pedir más piezas. Pedir más piezas no quiere decir que seas más rentable, sino simplemente quiere decir que estás basando tu negocio en algo en el que tú no eres dueño. Y esto es peligroso, peligrosísimo. Repito, no es culpa solo del taller. Bien, es culpa también de el tipo de estructura que tenemos montado en los distribuidores de recambios en nuestro país. Fijaros que nos dicen que hoy en día o haces descuento o están muerto.
Claro, pero es que si haces descuento y tu negocio lo has basado en el descuento de la pieza, estás muerto. Sin embargo, si tú eres un taller que has puesto precio a tu mano de obra, has valorado a tu personal, has valorado a tu gente, aunque des margen comercial en la pieza, tu precio de mano de obra te tiene que seguir ayudando a ser rentable. Me estoy metiendo en el terreno de Verónica y me estoy metiendo en el terreno de Nacho, pero me encanta escuchar que más o menos estamos diciendo lo mismo. Entonces, para mí este ha sido el gran peligro, la gran trampa, ¿no?, del recambio, en el que muchos talleres pues han llenado, ahora ya no tanto, sus estanterías de recambio, que al final o no han podido poner o han tenido que poner una pieza a un vehículo haciendo una diagnosis de dudosa calidad, es decir, poniendo piezas que a lo mejor no en todos los casos era la causa de la avería. Esta es mi opinión en base a los años que llevo y, como siempre, generalizando, ¿eh? Por supuesto que hay talleres muy buenos, muy rentables y talleres un poquito peores. Es generalidad. Efectivamente, fijaros las claves que estamos comentando. Aportar valor en mi taller significa valorar las horas de trabajo de mi equipo, que es el aspecto diferencial de un taller a otro, porque al final el pedir piezas de recambio a un proveedor a otro, el cual depende del volumen que yo le compre y de las ofertas puntuales que me pueda hacer con esos márgenes, es muy complicado. Y si yo dependo de un gran proveedor de recambio y de repente me cambia la política de ventas, caray, estoy hundido, porque no estoy valorando lo que realmente aporta valor a mi taller, que es mi equipo, mi gente. Luego, es peligroso trabajar en un taller pensando solo en rendimiento de las piezas de recambio. Como haga caso a todas las compras o ofertas que me manden los distribuidores, voy a llenar de piezas que no necesito en mi almacén y tengo al final un stock muy grande que pesa al final de año la contabilidad, y luego me estoy acostumbrando a pedir piezas para ver si funciona o no funciona en el coche sin basarme en un criterio técnico. Caray, que lo tengo, pero parece que me da miedo a sacarle partido, cuando es nuestro máximo potencial. Fijaros que al Déjame que final haga un todos... comentario, David, perdona. En base a lo que estás diciendo, porque además nos gastamos mucho dinero en hacer que el cliente venga a nuestras instalaciones, pero cuando le tenemos en nuestras instalaciones estamos reactivos, que es algo que yo me he encontrado todos estos años y siempre he intentado cambiar. Ese producto, esa oferta que ha entrado en tu taller, ese aceite a precio bueno, lo que tienes que hacer es venderlo. Es decir, tienes que quitarte la gorra de técnico y ponerte la gorra de vendedor, de comercial, y vender producto, incluso venta cruzada, ¿no? El llegar y decir, oye, pues debido a este cambio de aceite, ¿por qué no vamos con las escobillas de los limpias? Esto es algo que, repito, no todos los talleres han sabido hacer en nuestro país porque somos súper buenos técnicos, pero quizá nos cuesta mucho ponernos ese traje de vendedor y al final lo que estamos haciendo es vender precio, ¿no?, y vender mano de obra. Oye, Alex, creo que te perdemos. Ahora mismo no te escucho, no sé si el resto lo escucháis. No, te hemos perdido, Alex. Ahora parece que vuelves. Se ha ido el audio. Sí, se te ha ido, Alex. Luego si puedes entrar. Fijaros que todo esto que comenta Alex, estas reflexiones, en donde, si os fijáis, vamos hilando cabos de cómo llegar a ese último paso en el cual necesito saber cuál es lo fundamental para calcular ese coste hora, pues permitirme que saque de nuevo al escenario a Nacho. Buenas tardes, Nacho, de nuevo. Hola de nuevo. Y te hago la pregunta del millón. A calcular este coste por hora que se debe cobrar a nuestros clientes, obviamente estamos viendo que no es nada sencillo. No obstante, ¿podrías dar unas claves que nos ayuden a centrar un poco este tiro? Pues quizás dices que, que es complicado, y no, es el más sencillo que hay de todos. O sea, es el cálculo más sencillo que hay porque tienes que calcular todos los costes que tienes, como muy bien ha dicho Verónica,
lo divides en el número de horas que vas a vender y ya está, lo tienes. Es la operación más sencilla que hay de todo el taller. Es mucho más complicado diagnosticar una caja de cambios automática, un sistema electrónico y tal. Entonces, la operación y el coste es relativamente sencillo, ¿vale?, de hacer. Pero claro, hay que conocer todos los costes que tiene tu taller. Tenemos que establecer una serie de costes, ya no solo de todo lo que te ha costado de máquinas, de instalaciones, ¿vale?, sino también de tus trabajadores, de las personas que están haciendo el trabajo. Y que de hecho, que además ha dicho un comentario que ha dicho además Ainhoa, que me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado, o que era muy correcto, porque decía que vivíamos de las piezas y no nos valorábamos en la mano de obra, ¿vale? Porque precisamente uno de los costes que siempre hay que valorar es el propio trabajo. Y eso muchas veces nos cuesta a todos nosotros, porque pues eso, como estamos hablando, como estamos tal, como nos gusta a nosotros este trabajo, es casi lo primero que sacrificamos y que no valoramos, ¿vale? Nuestro propio trabajo, las horas que estamos echando. Entonces, de hecho, no me importa estar y echar 2, 3, 4, 5 horas más todos los días, porque al fin y al cabo estoy haciendo y tengo que terminar, tengo que quedar bien con el cliente, tengo que tal. Y entonces, lo primero que tenemos que asimilar es todos los costes y realmente no tener miedo a asumir los costes, ¿vale? Y entre ellos el trabajo propio y el que van realizando el resto de mis empleados, si tengo algo, de socios o de colaboradores. El cálculo del coste de la mano de obra es los costes más costes, los costes, y luego ya también ver un poco cómo va la competencia, ¿vale? Porque también tenemos que ser competitivos, también tenemos que dar una oferta, también tenemos que ver qué tenemos a nuestro alrededor y ver si realmente los precios que yo voy a ofrecer al cliente, el estudio de mercado que estabais diciendo, ¿vale?, y saber realmente si estoy posicionado en precio o no, porque a lo mejor el coste mío por mano de obra, por la instalación que he hecho o cómo la estoy planificando, no me va a dar para ofrecer un precio de mano de obra competitivo. Pues entonces tendré que analizar qué sobrecostes estoy teniendo. Pero sobre todo es eso. Hay que conocer perfectamente los costes y establecer luego los beneficios en función también de nuestra competencia. Que hablaba por ahí, dice, yo lo pacto con los talleres de mi zona y vamos a la vez, ¿vale? Bueno, eso no sé si es del todo muy legal o no. No lo ponemos, no lo tomamos en cuenta, ¿vale? Y tal. Pero claro, cada taller y cada sitio tiene sus propios costes que tienen que ver. Y sobre todo, ¿qué valor le damos? Es decir, porque yo, si doy un buen valor, si yo realmente atiendo bien al cliente, si yo sigo los procesos, si yo consigo optimizar las reparaciones, oye, a lo mejor puedo cambiar y distinguirme del resto de los talleres por tener una mano de obra diferente. O porque es más barato, porque estoy más optimizado, o al revés, porque doy un servicio mayor, porque estoy dando mayor servicio a mis clientes y por lo tanto también los tiene que valorar y lo va a valorar en cuanto al trabajo que yo estoy haciendo, ¿vale? Con lo cual, lo de la competencia nos debe servir de referencia, pero no nos debe marcar nuestro precio. Y si es normal variar precios por cliente, hombre, legalmente tenemos que establecer, hay un precio de mano de obra, un precio de un PVP, que tenemos que tener tarificado e informado al cliente, nada más entrar, pero en nuestra potestad está el tema de los descuentos también, ¿vale? Ahí está, tenemos que jugar con los descuentos, no puedes cobrar diferente la mano de obra directamente, es decir, no puedes poner un PVP diferente, lo que tienes que hacer luego es jugar con esos descuentos, por ejemplo, por fidelización, ¿vale? Si tienen flota, como dice Beatriz. Es decir, luego puede haber y jugaremos con los descuentos en el precio, jamás en los tiempos tarifados, que ya hablaremos en su momento esa otra parte. Efectivamente, de hecho, es una parte fundamental la gestión de clientes, que luego haremos un par de preguntillas en ese sentido, pero escuchándote, Nacho, una consecuencia que podemos sacar es muy importante estudiar a la competencia, pero sabemos o tenemos que tener en mente con quién nos comparamos. ¿Hacemos el mismo trabajo? ¿Aportamos el mismo valor? ¿Tenemos el mismo tipo de cliente o el mismo tipo de vehículo? Ojo,
No nos podemos comparar porque la persona de al lado cobre 15 euros menos la hora que yo. ¿Hace el mismo trabajo? Sí. Si nosotros lo podemos ver y nosotros somos, una de las cosas buenas que tenemos es que nosotros somos clientes. Nosotros somos clientes en otros sectores, en otros segmentos, en otro tal. Es decir, ¿tiene el mismo precio un supermercado Día que un supermercado Mercadona, Carrefour? ¿Por qué hay diferencia de precios si están en la misma zona y se ponen en el mismo tal? ¿Por qué luego encuentras diferencias de precios? Que hay algo más. Aquí hay uno típico, es el Sánchez Romero, que es el supermercado que es el más caro que hay. ¿Por qué el Sánchez Romero es más caro si ofrece casi el mismo producto que hay justamente al lado? Pues ahí la gente está y la gente entra y la gente compra en Sánchez Romero, con lo cual habrá algo más que podamos hacer. Dice, puede decir, eso es cierto. Claro, el tema de la micropymes o pymes, dice, no podemos compararnos, obviamente, pero tenemos unas grandes ventajas con las grandes empresas, las multinacionales, las franquicias. Yo os vuelvo a decir, yo cuando trato este tema con la red de concesionarios oficiales de las diferentes marcas, nuestro objetivo es convertirnos precisamente en talleres de confianza. El persona a persona que estáis diciendo ahí, ese es lo que nosotros, que por otro lado está intentando que la red de concesionarios de las grandes marcas se conviertan en eso, de la persona a persona. Y esa es la gran ventaja que tenemos con nuestros talleres, la personalización y el saber con quién estamos tratando, con nombres y apellidos. Efectivamente. Permitidme que recoja esa última frase, que aparte de repetido del chat, persona a persona, para poder avanzar un poquito más y hablar de personas, hablar de la gestión de personas. Porque, fijaros, es importante la parte técnica, que la tengo, soy un técnico, es fundamental conocer los costes que tengo, el objetivo, valorar mis horas de trabajo, pero claro, estamos hablando ahora de persona a persona, de cliente, de equipo, de eficiencia. Yo me pregunto, ¿sabes gestionar adecuadamente a tus trabajadores? ¿Eres capaz de transmitirles el rol que tienen que desempeñar en tu taller? Tu equipo conecta, fijaros, tu equipo conecta contigo a la hora de repartir el trabajo y de asumir responsabilidades. ¿Tu equipo es consciente de que nuestros errores nos hacen perder clientes, con lo que me cuesta mantenerlos y con lo que me cuesta ganarlos? Y por otro lado, que ha salido a colación en esas últimas preguntas, ¿estamos contentos con nuestros clientes? Es más, ¿estás satisfecho con la forma que tienes de atender a tus clientes? ¿Sabes cuál es la opinión que tienen tus clientes de tu taller? ¿Buena? ¿Mala? Sea la que sea, ¿es esa la que quieres tener? ¿Es esa la que quieres transmitir? Claro que son conceptos diferentes. ¿Lo has pensado alguna vez? Vamos a hablar, si me lo permitís, un poquito acerca de esto y vamos a hablar con perfiles muy curiosos, tan curiosos como espectaculares desde mi punto de vista. Por un lado, os presento a Lola Jiménez. Lola es directora comercial externa y empresaria con más de 25 años de experiencia y es especialista en liderazgo, equipos de alto rendimiento, ventas, comunicación interpersonal y formación comercial. Por otro lado, os presento a Matías García, que es director de recursos humanos en Alonarti Envases. Ya veréis por qué está con nosotros aquí. Más de 20 años de experiencia en gestión de personal en distintas empresas y en diferentes sectores. Y por otro lado, y aterrizamos de nuevo en el sector del automóvil, tenemos a Sergio Guardeño, profesional de nuestro sector, socio en Asitec y especialista con más de 20 años de experiencia en el sector, trabajando en el ámbito de las ventas, tanto con talleres generalistas como concesionarios y trabajando mucho esa identidad de marca o esa identidad comercial de un taller. Veremos qué es eso. Pero en primer lugar, saludo a Lola. Lola, buenas tardes. A ver si te escuchamos. Sí, David, muy buenas tardes, ¿se me oye bien? Perfectamente, alto y claro. Muy bien. Pues mira, Muy Lola. bien. Gracias por la presentación. Corto me he quedado, ya lo entenderéis por qué. Tú posees un conocimiento muy profundo acerca de la gestión de personas y sobre todo, y es lo que más me enamora de ti, y cómo se comportan en el trabajo, y más una mente técnica como la mía.
como la nuestra en general. Aplicado estas ideas a un taller de reparación, gestión de personas y cómo se comportan en el trabajo, ¿qué tipo de perfiles se puede encontrar un gerente en el equipo que gestiona? Bueno, David, efectivamente yo de taller mecánico ya sabes que no tengo ni idea, da igual que yo mire el motor, que el motor me mire a mí, pero sí soy clienta de talleres porque tengo 3 vehículos en casa, el mío, el de mi marido y el de mi hija, y de una de mis hijas, y lo hemos hablado muchas veces, David, que esto va siempre de personas, que da igual lo que vendamos, lo que ofrezcamos, el servicio que tengamos, ¿de acuerdo? Y es muy importante. Por cierto, el nivelazo de todas las personas que están hablando me parece espectacular. Y esto se lleva a muchos sectores, no solamente del automóvil. Y hay una cosa importante y es que tenemos 2 tipos de clientes. Tenemos el cliente externo, que es el que tiene el dinero, y a veces se nos olvida, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Que es el que tiene el dinero, que es el que decide cuando entra por la puerta que es un regalo. Y muchas veces nos encontramos talleres donde vamos y parece que les molestamos cuando entramos por la puerta. Y te digo más, David, me he encontrado empresas que me han llamado porque les han dicho, otra vez nos están molestando. ¿Para qué viene? Pues si ya le dijimos que esto era no sé qué, no sé cuánto. Ojo con esto, ¿eh? No significa que siempre se lo dedicamos directamente al cliente, faltaría más. Pero ¿qué ocurre internamente? Entonces, si tenemos un cliente externo, que es el que tiene la pasta, que es el que paga las nóminas, que parece que se nos olvida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el cliente interno? Tú lo has dicho muy bien. ¿Cómo tratamos a los clientes? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Cómo nos hablamos? Tú nos hablabas de los perfiles. Efectivamente, yo tengo una expertise que es como vendedores, como trabajando la comunicación cara a cara, la comunicación que técnicamente se llama interpersonal, pues ahí habemos 2 grupos, 2 bloques principales de personas, las que somos de ritmo lento y las que somos de ritmo rápido, porque seguramente muchos de los presentes de aquí gesticulan mucho, hablan rápido, elevan el tono de la voz cuando hablan, toman decisiones rápidas, pero también habrán personas que nos estén escuchando que son de ritmo más lento, que piensan lo que tienen que decir. Claro, ¿qué ocurre con las personas de ritmo rápido y de ritmo lento? Porque puede haber, como mínimo, un choque de ritmo, tensión, que se le llama en nuestro lenguaje. Pero esto lo aterrizamos. Esto hay que hacerlo más tangible, porque cuando hablamos de personas, no todo vale. No vale eso de que es que yo hablo así. Es que yo, si no me entiende, eso es un error gravísimo, David. Muy grave. Si sabemos que los clientes de fuera nos traen el dinero, los clientes de dentro lo hacen crecer. Porque yo voy a mi taller de hace 25 años porque confío en los mecánicos. Porque cuando los he necesitado, los he tenido. Porque son gente proactiva, que me reciben siempre con una sonrisa, que saben que me frustra no saber nada de mecánica y yo solo quiero que el coche funcione y que me funcione con seguridad. Y eso, muchas veces los perfiles técnicos de David no entendéis. Sabemos personas que eso no lo entendemos ni lo queremos entender. Y entonces, acompañar a entendernos. Primero entender al cliente de fuera, que es el que tiene el dinero. Eso no se nos puede olvidar nunca. Pero, ¿qué pasa con los clientes internos? ¿Qué pasa con nuestros empleados, con nuestros compañeros, con nuestros socios, con los proveedores muchas veces? Que no lo entendemos cuando hablamos, o que no tienes tiempo, o que la persona va muy rápida, o que la persona va muy lenta. Eso genera estrés, genera malestar, y este mundo se viene a estar bien, a divertirnos siempre que podamos y a trabajar, porque creo que ninguno de los que estamos aquí presentes hemos nacido ricos de momento. Con lo cual, vamos a prestar atención a ese cliente externo, cómo lo tratamos. No solamente está muy bien hablar de productividad, de rentabilidad, es imprescindible, es importantísimo por cada uno de los profesores que ha hablado hasta ahora. Pero ojo, que no perdamos de vista a ese cliente, cómo habla, cómo le tenemos que explicar las cosas, cómo tenemos que atenderlo.
luego muchas veces a los clientes internos que son nuestros empleados, nuestros socios, damos por hecho que saben las cosas y no las saben. Hay que decirles cómo queremos que traten a nuestros clientes. Hay que decirles lo que deben decir y lo que no deben decir. Veo muchas pérdidas de clientes por no saberlos tratar, porque el cliente con su dinero va donde lo tratan bien, donde lo tratan con respeto y sobre todo, no nos equivoquemos, con cariño. Porque esto va de mecánica, pero quien toma la decisión de llevar el coche somos las personas. Entonces, no sé si, David, he contestado a tu pregunta. Sí, sí, efectivamente. De hecho, luego volveremos contigo, Sí, vale. pero fijaros que al final Lola habla de un cliente externo, que es quien me paga las nóminas, y hablamos anteriormente de que no es cuestión de dinero, es cuestión de expectativa satisfecha a mi cliente. ¿Qué espera recibir? ¿Quiere que me repare el coche y que se lo dé tal cual? ¿Valora que le sonría cuando lo recibo? ¿Le encanta que le entreguemos el coche lavado? ¿O que se lo reparemos y no me explique absolutamente nada de lo que ha hecho porque ni lo sé ni me interesa? Y menos aún que me dé el tubo de escape sustituido. Es decir, tenemos que escuchar a su cliente. Con lo cual, hay dos conceptos que sobrevuelan: cliente interno y cliente externo. Dejarme que me centre durante un par de minutos en el concepto de cliente interno y hablemos con Matías García. Matías, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, se te escucha perfectamente. Bueno, Matías, tú estás acostumbrado a lidiar con equipos de producción en línea y con personal que trabaja 3 turnos al día, todos los días de la semana, todos los días del año. Con lo que no te puedes correcto. dejar un puesto vacío en una línea de producción. Con lo cual, para Correcto. ti, que me has comentado muchas veces, es fundamental tener trabajadores, clientes internos, con la capacidad para desempeñar varios puestos de trabajo. La pregunta es, ¿podrías explicar mejor que yo, que no va a ser muy complicado, en qué consiste eso de la polivalencia y cómo lo aplicarías tú a un taller de reparación? A ver, la polivalencia. Todo esto tiene un origen hace unos cuantos años, cuando yo me incorporo aquí a la empresa donde estoy ahora, y detecto, pues eso, que hay una tasa de absentismo altísima, que se cubre siempre con trabajadores poco cualificados y de trabajo temporal, y una media más o menos de un absentismo de un 13%, 12%, que repercutía en un coste altísimo y aún encima en una falta de calidad importante en el producto final, ¿no? El proceso productivo, como tú bien decías, es un proceso en línea, con mano de obra intensiva altamente cualificada y efectivamente trabajamos pues casi todos los días del año. No se para en Semana Santa ni se para prácticamente en Navidades tampoco, ¿no? En consecuencia, tenía que corregir de alguna manera eso y opté, pues bueno, con tomar una estrategia a medio largo plazo de formación y cualificación del personal interno antes que formar a alguien de fuera al que luego no le pudiese garantizar cierta continuidad y que cuando lo necesitase pues no estuviese disponible, ¿no? Así emprendimos ese camino, hemos bajado los gastos en trabajo temporal de una forma sustancial. Ahora mismo tengo los equipos totalmente retroalimentados, es decir, no hace falta, si alguien falta, a mí ya no me llama nadie. Yo vivo muchísimo más tranquilo ahora que hace 5 años y la producción se genera exactamente igual. Te faltó un detalle y es que son 2 plantas de producción diferentes, es decir, que no es que solamente tengas ahí unas cuantas personas, no, que son dos plantas en 2 países diferentes, ¿no? ¿Qué hemos conseguido a través de la formación y de la especialización? Porque realmente son puestos de trabajo muy especializados, de una cualificación bastante alta y donde no hay en el mercado absolutamente nadie que tenga esa experiencia, por cuanto que en toda España solamente hay otra fábrica que fabrica lo mismo y está en Barcelona, ¿no? Pues gastando, yo creo que la palabra es invertir más que gastar, y en un proceso de formación donde los perfiles menos cualificados tuviesen la oportunidad de capacitarse para desempeñar otros puestos de mayor calado, ¿no? Aún encima, pues bueno, de alguna manera nos ha beneficiado con toda esta implantación de la ley de igualdad, por cuanto que los perfiles menos cualificados eran mujeres, y ahora mismo pues tenemos un porcentaje de mujeres creciente desempeñando puestos cualificados en la industria, ¿no? Que no es algo muy frecuente.
No sé si te he respondido de forma... Sí, si os fijáis, yo estoy viendo mi taller, estoy viendo que me cuesta horrores encontrar a técnicos especializados, que somos un sector en donde tenemos que ser el mejor mecánico, el mejor eléctrico, el mejor electrónico, porque a día de hoy todos los vehículos que aparecen en el mercado, y no me meto en la parte de vehículo eléctrico, que es mi especialidad, sino que ya cualquier vehículo de combustión es 100% electrónica, y no tengo a gente que consiga un buen nivel que venga de, por ejemplo, un FP. De repente, yo me encuentro en la situación de que necesitamos buscar perfiles muy formados, lo consigo, caray, chicos, y se me va. Es mi cliente interno. Correcto. Sí, Se sí. me va. Me viene un chaval recién salido de FP con unas actitudes brutales y se me va. ¿Por qué no lo formo? ¿Por qué no invierto en él? ¿Por qué no le hago hacer cosas más interesantes que cambiar aceite a 3 vehículos viejos? Fijaros que me cuesta mucho tener en pie mi taller, me cuesta horrores mantener mis clientes, me cuesta muchísimo presupuestar horas de trabajo y calcular mis costes, y tengo la base, la fuente de energía de mi empresa, que es mi equipo, y no lo cuido. Así es imposible. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Fijaros, polivalencia. Si una persona está contenta, esa persona no se va. Y contenta no es solo tener un salario grande al final de mes, son muchos factores. Desarrollo personal, estar cómodo en el trabajo, sentirse importante, hacer varios puestos de trabajo a la vez que pueda tener un montón de variabilidades o de opciones diferentes de trabajar. Fijaros la cantidad de trabajo que yo puedo hacer con mi equipo para que mi equipo responda como yo quiero que lo haga. Para que cuando venga un cliente por la puerta, lo pueda atender yo, lo pueda atender Matías, incluso si me esfuerzo, lo pueda atender Lola. ¿Por qué? Porque le vamos a dar el servicio que necesita, sin más que invertir un poquito en ese cliente interno del cual nunca me acuerdo. Todo esto, David, perdona que te interrumpa, engancha un poco con lo que decía antes Nacho, Manel y Verónica. Es decir, tú si le das formación a un trabajador, lo haces más eficaz, lo haces más eficiente y seguramente va a trabajar con algún concepto que nos salió mucho por ahí, que es el de calidad, ¿no? Es decir, va a trabajar con una calidad mayor. Y a la vez, la formación, yo creo que es una herramienta que ayuda a retener a los trabajadores. Es decir, si un trabajador sabe que tú le vas a formar, que va a estar especializado, se va a sentir querido y desde luego le va a costar bastante más dar el paso para irse a la competencia, ¿no? Yo ahora mismo tengo el 100% de la plantilla indefinida y debe hacer como, no sé, 10 años que no se va nadie voluntariamente en mi empresa. Efectivamente. Eso es calidad de una empresa. No solo calidad del producto final, sino calidad de la propia empresa. Si yo cuido bien a mi cliente interno, cuido bien a mi cliente externo. Con lo cual tenemos que darle vueltas siempre a proteger lo que yo tengo. No es más importante una máquina que tenga para alinear la dirección de un vehículo que la persona que la está alineando, ¿no? Tenemos que pensar en esa calidad humana, que es nuestro aspecto diferenciador. Muchas gracias, Matías. Un placer, como Nada, siempre, estar contigo. no, un placer es mío. Fijaros que estamos hablando de una serie de conceptos que vamos a también comentar con Sergio Guardeño. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Qué bien se te escucha, sí, señor. Fijaros que hablamos de cliente interno, de cuidar al cliente, que es fundamental cuidar ese cliente externo que yo tengo. Hablamos de competencia, pero siempre y cuando la competencia haga lo mismo que yo. Es decir, todo este mix, esta coctelera de conceptos que estamos tratando, vamos a intentar aterrizarlos un poquito y te pregunto lo siguiente. Desde la experiencia que te avala trabajando con equipos comerciales, fijaros que seguimos hablando de ese tipo de ámbitos, ¿crees que es importante la identidad comercial de un taller? Es decir, ¿un taller puede o debe vender o solo reparar? Es genial enfocarlo como bien lo haces. Si no sabes quién eres, no sabes ni puedes ir a ningún sitio. Hablamos de lo importante que es establecer un buen valor a tu mano de obra, establecer el precio adecuado a tus servicios
pero no vas a tener la oportunidad de hacerlo de forma adecuada si no tienes una identidad óptima para esos servicios. Es decir, si tú no te diferencias en absolutamente nada, solo puedes hacer que mirar de reojo a tu competencia. Si te consideras igual que ellos, si quieres comportarte igual que ellos, no vas a poder amortizar la inversión en equipamiento y en tus mejores técnicos porque no te vas a poder diferenciar de los precios de tu competencia. Tú debes decidir hacia dónde va tu negocio y lo primero que debes hacer es definir la identidad comercial del mismo. No puede ser que para un ticket medio de menos de 20 euros vayamos a un restaurante e identifiquemos de forma directa si nos ofrece como especialidad de la casa pasta, pizza, pulpo a la gallega o una carta de arroces maravillosa. Para un ticket medio de menos de 20. Para un ticket medio de 200 euros que tenemos en los talleres y nuestra bandera es talleres fulanito, garaje no sé qué. Esto no es la identidad de tu negocio. Tú eres la identidad de tu negocio. Volvemos, como dice Lola, a las personas. Nuestro valor añadido, nuestro servicio, nuestro valor diferencial no está en una página web, no está en un ADN que tú quieras definir en tus redes sociales. Va de quién eres tú, de qué sabes hacer y de qué sabes comunicar. A los talleres no nos han enseñado a vender. Nos han enseñado a ser buenos técnicos. Pero ser un buen técnico si no sabes comunicar que lo eres, no sirve absolutamente de nada. Tenemos que utilizar esta estrategia de ventas, aunar a nuestro equipo, ponernos todos en modo ventas, saber qué queremos vender, saber cuáles son los productos que nos diferencian, saber cuáles son los servicios que nos hacen ganar dinero. Y esto nuestros clientes lo tienen que saber. Lo que no podemos hacer es quedarnos con los clientes que nos entran por la puerta. Tenemos que poder elegir los clientes que van a hacer que mi negocio gane dinero. Si no, siempre vamos a estar comprándole los problemas a los demás, viviendo mal, viviendo deprisa, con la urgencia de entrega, factura, repara y sin poder decidir hacia dónde va nuestro negocio. Efectivamente, cuánta razón, Sergi. Eso es. Y enlazo, gracias Sergi, y enlazo con la última pregunta, que tiene que ver precisamente con lo que acaba de comentar Sergi. Elegir a mis clientes, gestionar a mis clientes. Nacho, te saco otra vez. Me va a tener que cobrar triple en la tarde de hoy, ¿eh? Madre mía. Pero fijaros que ya antes ha habido pues, muchas preguntas y muchas inquietudes en temas de ese cliente externo que comentaba Lola anteriormente, que estaba matizando ahora Sergi. Y la pregunta que te hago es, la gestión de clientes, obviamente estamos viendo que es fundamental para cualquier tipo de negocio. ¿Cuál crees tú que es el punto débil en la gestión de clientes en un taller? ¿Y cuál puede ser una buena práctica para comenzar con esa gestión de forma adecuada? Pues la verdad es que, y además hilándolo muy bien con lo que ha dicho Sergi, me ha encantado, ¿vale? De todas las anteriores también, con Lola y tal, me ha estado gustando muchísimo. Pero además, coge todo mucho sentido. Pero al fin y al cabo, ¿cómo demuestras tu identidad? ¿No? Decía, ¿quién eres tú? ¿No? O ¿cómo puedes demostrar tu identidad? Es una de las formas y se las tienes que demostrar al cliente. Y me ha gustado eso del cliente que entra por la puerta, de quedarnos solo con el cliente que entra por la puerta, ¿no? Y tener la capacidad de seleccionar al cliente que mejor me viene, el que más dinero se va a dejar en mi instalación, el que mejor, ¿vale? Voy a poder tratar con él. La verdad es que ha estado muy bien. Y entonces es eso, o sea, también hilándolo, sería importante, ¿no? Que dentro de nuestros talleres también entremos y tengamos un proceso de trato al cliente. Es decir, nosotros tenemos muy claro cuando tenemos que trabajar con una caja de cambios automática, la parte técnica, sabemos muy bien cuál es el proceso, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué elementos hay que sustituir, cuáles no, cómo se monta luego, se sigue el orden, ¿no? Echar este tipo de aceites, de lubricantes y tal.
¿Vale? ¿Por qué? Porque todo ese es el proceso óptimo para reparar una caja de cambios. Entonces, con el cliente tenemos que hacer o casi lo mismo, ¿no? Tenemos que tener y tenemos que establecer un procedimiento, una serie de procesos para cuando venga nuestro cliente no improvisar, no realmente empezar a atender al cliente como buenamente podamos, en el hueco que hemos tal, no. Vamos a dedicarle tiempo al cliente, vamos a escucharle. Ese tiempo que dedicamos al cliente me va a permitir precisamente ver cómo es, ¿no? Lo que decía Lola de los ritmos de las personas. Pues si yo no tengo tiempo para atenderle, si yo no dedico tiempo para estar con él y hablar con él, ¿cómo sé y cómo puedo modificar o adaptar, ¿vale? mi comunicación para obtener la mejor información de ese cliente? Que ese cliente se sienta bien tratado, se sienta apreciado, ¿no? Que tenga confianza con nosotros, ¿no? Si no puedo dedicarle tiempo al cliente porque no lo he previsto y estoy improvisando esa recepción del cliente o esa entrega, no voy a tener la oportunidad tampoco de vender, ni de venderme a mí como producto, como taller, como imagen de taller, ni como vender todas las demás cosas que puedo ofrecer en un taller. Es decir, un cliente me puede venir con un desgaste de neumáticos y ¿por qué no lo voy a poder ofrecer? Oye, vamos a mirar cómo están las pastillas, la venta cruzada que hablaba también Alex, ¿no? Para poder tener la oportunidad de hacer todas esas cosas, no puedo improvisar el trato al cliente. Tengo que establecer un proceso que tampoco nos tiene que llevar tiempo, o sea, es decir, no es abarrotarnos de cosas, sino dedicar su tiempo, ver cómo estamos y no improvisar, tener ese proceso que me ayude en todo ese camino que tenemos con el cliente. Efectivamente, chicos, al final todo pasa por volver a planificar. El poco tiempo que yo tengo, invertirlo de forma adecuada para aportar valor. ¿A quién? Al cliente. Ni más ni menos. Muchas gracias, Nacho. Un placer, como siempre, escucharte. Sí, sí. Fijaros que al final, al principio de esta charla, hemos comentado una serie de aspectos fundamentales en la gestión de mi negocio. ¿Os acordáis? Planificación y estrategia, organigrama del taller, gestión y eficiencia de mis operaciones en taller, gestión de mis recambios, gestión laboral, contabilidad, finanzas, que hablábamos con Verónica, gestión de mi equipo, gestión de mis clientes, y casi sin darnos cuenta hemos hecho un recorrido práctico y basado en la experiencia a través de cada uno de estos parámetros, con lo cual ya tengo mis primeras herramientas para pensar en lo que necesita mi taller. Es decir, mañana yo ya puedo empezar a mejorar mi taller. Lola, vuelvo un momentito contigo. La gestión de personas es de vital importancia y saber tratarlas, como decías, y entenderlas es fundamental para que fluyan las relaciones en un equipo de trabajo. Os voy a dejar en sus manos tan solo unos minutos. Os aseguro que os va a cambiar vuestra forma de entender esa gestión de personas. Tan solo un par de minutillos os dejo con ella. Lola, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu confianza. Efectivamente, coincido muchísimo con lo de Alex y lo de Nacho. Hay que entender que la venta del taller no solamente depende de la persona que atiende al cliente cuando entra por la puerta del taller. Es decir, todos vendemos. Porque si yo estoy en el taller o en la sala de espera, esperando a que me entreguen el coche y pasa un mecánico y mira para otro lado, o no es capaz de cruzar por la sala y decir buenos días, pues tenemos un problema. No solo es un problema de educación, que también lo es, ojo, ¿de acuerdo? Pero sí es un problema de imagen, un poco alineado con todo lo que estáis trabajando hasta ahora, ¿vale? Yo me gustaría, con tu permiso, David, dar una pequeña pincelada. Antes hemos hablado de personas de ritmo lento y personas de ritmo rápido, ¿no? Y cómo se pueden generar tensiones entre ellas, ¿no? Pues hay una herramienta maravillosa con la que yo trabajo y con la que vamos a trabajar aquí en DIN Formación en vuestro taller, y es entender que todas las personas dentro tenemos 4 maneras de comportarnos en función del entorno, en función de lo que tenemos a nuestro alrededor, en función de las personas con las que tratamos. Es importante saber si yo soy de ritmo lento o si soy de ritmo rápido. Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo soy de ritmo lento
identifico que mi manera de hablar es pausada, que no gesticulo y no muevo las manos, que mi tono es flojito cuando hablo y cuando me expreso. Y estoy una persona de ritmo rápido, que gesticula mucho, que levanta el tono de la voz cuando habla. Claro, si yo no soy capaz de adaptarme a esa persona, ¿qué puede pensar la de ritmo rápido? ¿Qué le pasa a esta persona esta tarde que parece que no rula? Pero si es al revés. Y si yo soy una persona de carácter fuerte, de ritmo rápido, que gesticula mucho, que eleva mucho el tono de la voz, que en fin, y trabajo con un cliente de ritmo lento, ¿qué va a pensar el cliente de ritmo lento? Pues sí que le sienta mal el café a este hombre o a esta mujer esta mañana. No, no hace falta que me grite para hablarme, ni necesito que gesticule tanto, que parece que no me estoy enterando. Identificar quién soy en mi comportamiento, no en mi personalidad. En mi comportamiento, quién soy, para adaptar mi manera de comunicar a esas personas. Mi experiencia dice que aumenta la facturación más de un 40%. Ahí lo dejo, David. Importantísimo. Tratar a la gente, no sé en Santiago se dice, aquí en Murcia se dice que a las personas hay que tratarlas como a mí me gustaría que me trataran. Esto no sé si David o las personas que están con nosotros hoy esta tarde lo conocen. Trata a las personas como a mí me gustaría que me trataran. Eso hay que darle una vuelta. A las personas hay que tratarlas como ellas necesitan ser tratadas para que vuelvan. Y lo que es mejor todavía, por lo que habéis hablado de marca personal y de marca de taller, para que hablen bien de mí cuando yo no esté. Cuando se vayan al bar o al tomarse un café o lleguen a su empresa, me hablen bien. Oye, qué bien me han tratado, me ha encantado cómo me lo han contado, me lo han explicado, lo he entendido. ¡Wow! Sensaciones. Que sí, que somos buenos técnicos, que tenemos un taller impoluto, que tenemos los recambios adecuados, que lo hacemos todo súper bien. Pero si el cliente no vuelve, ¿qué estoy haciendo yo? Por lo que tú decías, de perfiles técnicos. Todos tenemos 4 motores. ¿Desde dónde tomo las decisiones? Desde el motor de la dirección. Soy una persona directiva, que toma decisiones rápidas. Soy demasiado influyente. Soy una persona demasiado cercana, excesivamente empática. Soy una persona reservada, observadora. O soy una persona técnica que me tienes que dar toda la información para yo entenderte. Y lo que es peor, David, cuando soy un técnico y quiero dar toda la información a la persona que no necesita tanta información. Prestar atención, escucha activa, todas esas grandezas que nos hacen personas y que hacen que las personas repitan, se aprenden, se enseñan, se ensayan, porque el conocimiento no llega por ciencia infusa, pero se trabaja. Y cuando se trabaja, se mejora como persona, se mejora como profesional y los clientes repiten. Y de esto va de personas, David. No lo olvidemos nunca porque muchas veces nos encontramos sitios y lugares donde nos tratan como si fuéramos bichos raros. Y eso no me hace que yo vuelva. David, no sé si te ha ayudado un poquito en todo esto. Siempre, Lola, siempre. Vale. Muchísimas gracias. A Fijaros mí que me volvemos gustaría, a... David, si me permites, ¿Sí? hacer un pequeño tip de la cantidad de profesionales que habéis juntado esta tarde aquí en las pantallas de todos. Una pasada, ¿eh? Te lo digo, David, porque yo que doy mucha formación y que asisto a muchas formaciones, la suma de tanto talento hace grande un proyecto, ¿eh? Efectivamente, tenemos gente con mucha experiencia Sí, es y verdad, gente en el chat aportando muchas cosas, sí. con lo cual, caray, está desarrollándose algo interesante aquí, ¿no? Ojalá sea así. Pues Lola, muchísimas gracias por todo y como siempre, y esperamos verte muy pronto. Fijaros que al final volvemos a un concepto que es taller de confianza. Sé el taller de confianza que no te va a preguntar por el precio, sino que va a ir a ti porque sabe que tú le vas a tratar como tienes que tratar a la persona y que encima, y a veces es lo de menos, que te va a reparar el vehículo de forma perfecta.
porque somos tu taller de confianza. Por lo cual, fijaros las vueltas que estamos dando a todo el concepto de mejorar, de evolucionar mi taller, de convertirme en referencia, de optimizar todos mis procesos. Llevamos 1 hora analizando y comentando cómo lo puedo hacer. Pero chicos, ¿lo quiero mejorar? ¿Quiero mejorar mi taller? ¿Quiero mejorar mis resultados? ¿Lo quiero hacer ahora? Porque ahora es tu momento. Déjate de excusas y comienza tu cambio ahora. ¿Y cuál es mi punto de partida? Fijaros, estar aquí ya significa que sientes que tu negocio te necesita y que sobre todo que existen aspectos que pueden mejorar en tu taller. Ya te has dado cuenta de ello. Y si, pregunto, ¿y si todos estos puntos los recopilamos y creamos una formación en gestión de taller? ¿Y si contamos con estos profesionales que habéis conocido y juntamos a más de 15 expertos para que nos desarrollen de forma didáctica y práctica todas estas claves que hemos ido comentando en estos minutillos de conversación con cada uno de ellos? Pues quédate conmigo y descúbrelo. Formación en gestión de taller. Inicio de la formación el 4 de marzo. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos? Sesiones online, clases en directo. Hablamos de más de 60 horas prácticas en las cuales vamos a poder desarrollar de forma muy aterrizada en nuestro sector qué nos está pasando y sobre todo cómo lo soluciono en cada uno de los casos. Duración de 4 meses. Chicos, terminamos en julio. Hablamos de una formación importante, una formación que te va a cambiar tu forma de gestionar el taller, dedicándote y dirigiéndote a los objetivos que tú quieras obtener en función de tu trabajo. Y hablamos de 2 sesiones a la semana, martes, miércoles, de 7:30 a 9:30. ¿Te lo vas a perder? ¿Estamos en esa tesitura de no aprovechar la experiencia de tantísimo profesional? Pero claro, ¿cuánto crees que puede costar una formación de este calibre? Una formación completa e integral en gestión de taller, con más de 15 especialistas en nuestro sector, con más de 20 años en general de experiencia y como poco gestionando y trabajando en talleres y con talleres. ¿10.000 euros? ¿6.000 euros? ¿Cuánto podría ser una inversión acorde al objetivo y al deseo que yo quiero conseguir para poder desarrollar mi taller hasta el punto en el que yo quiera estar y disfrutar de lo que hago? Pues por solo 2.847 euros vamos a tener un máster en la gestión de taller. No se ha hecho nunca nada en España, y creerme, una formación que aglutine a tantos profesionales expertos en nuestro sector y que además todos ellos tengan un mismo objetivo. Si os fijáis, fijaros en el hilo conductor de toda la sesión de hoy. El objetivo es que tu negocio mejore. No es que me escuches, no es que te empapes de teoría, no, eso no me interesa. Me interesa que tú sepas a dónde quieres llegar y yo te voy a ayudar a que tu negocio mejore y que al final consigas llegar hasta donde tú te propongas llegar. ¿Y cómo lo conseguimos? Con estrategia, sabiendo dónde quiero llegar y analizando todos los aspectos que hemos ido comentando en los últimos minutos. ¿Y cómo? Gracias a nuestra experiencia, porque ya hemos pasado por aquí. José, por ejemplo, lleva más de 35 años peleado en un taller. Nos hemos equivocado 1.000.000 de veces en el camino y no queremos que tú tengas los mismos errores que nosotros hemos tenido. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, le vamos a buscar el porqué, para que entiendas, para que veas esa curva o ese cruce y no lo cojas, porque ya sabes el resultado si vas por ahí. Lo hemos comentado, esto va de personas, esto va de eficiencia, esto va de pensar en lo que quiero hacer, en aportar valor en mi trabajo. Y como queremos que tú no tengas los mismos errores, lo vamos a analizar, lo vamos a comentar para que vayas más rápido. Yo lo que quiero es que mañana mismo estés mejorando un aspecto de tu taller. ¿Para qué? Para que trabajes con seguridad, para que trabajes con ganas y que recuperemos la pasión que siempre hemos tenido cuando decidimos montar un taller. Esto es una oportunidad de oro para mejorar, para conseguir más beneficios sin tener que trabajar infinitas horas. Ese no es el concepto, sino es dar aporte a lo que hago y, por tanto, ganar en calidad de vida. Eso es lo realmente importante, disfrutar con mi trabajo
y obtener los beneficios que yo quiero tener para disfrutar, tanto yo como mi equipo, de todo lo que estamos haciendo. Os animo a que os inscribáis, porque lo vais a agradecer, porque lo vais a disfrutar, porque desde el primer día le vais a sacar valor. Os dejamos el link de la inscripción para cualquier tipo de información que necesitéis acerca del curso. Y es más, si te escribes en menos de 24 horas, obtendrás 3 mentorías con nosotros para lograr tus objetivos de mejora, para acompañarte, para que nos digas, es que yo quiero llegar a este punto y esta es la tesitura que tiene mi taller. Perfecto, vamos a trabajarlo. Vas a hacer esto y vas a conseguir llegar a donde tú quieres llegar. Y no solo 3 mentorías, sino que encima, para mantenerme actualizado en el mercado, con todo lo que tenemos de implantación de vehículo eléctrico, también os regalaremos una formación específica en vehículos eléctricos. Todo esto, mentorías más formación, valorado en más allá de 1.500 euros. Chicos, no cometas nuestros mismos errores. Aprende de ellos rápidamente y cuenta que nosotros, no solo yo, no solo los que estamos aquí en la webinar de hoy, sino muchísimos más profesionales que vas a ir conociendo, te vamos a ayudar y tú lo vas a conseguir. ¿Que necesitas más información? Péganos un toque, envíanos un WhatsApp que vamos a poder ayudarte y estaremos encantados en ayudarte en todo lo que te haga falta. Pero aprovecha tu momento, porque lo mejor de todo no es vivir agobiado en mi trabajo, no es destruir mi vida para construir un negocio, sino al revés. Mejorar mi vida disfrutando en mi negocio, o que mi negocio sea una pata más importante y de pasión de mi vida. Con lo cual, chicos, no os quiero quitar mucho más tiempo, que nos habéis aguantado durante bastante tiempo, casi 2 horas. Os dejo finalmente el código QR por si os animáis a inscribiros en esta formación. Os dejo el código QR también para cualquier duda que tengáis y nos podáis llamar o enviarnos un WhatsApp. Y sobre todo, recordad que es tu momento y lo tienes al alcance de tu mano. Espero verte el próximo martes 7 de marzo a las 7:30 en nuestra primera sesión. Con lo cual, que tengáis una buena tarde-noche ya y recibir un fuerte abrazo de todo el equipo que conformamos esta formación en gestión de taller. Un saludo, chicos.
Bueno, chicos, pues hasta aquí.